Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video, como pudimos ver, vamos a tratar sobre la división de monomios. Para hablar sobre la división de monomios, recordemos que en un monomio se refiere a un solo término, ¿no? Que tiene un solo término. ¿Qué más? Que el monomio tiene variables, tiene coeficientes y tiene exponentes. ¿Sí? Eso es con referencia al monomio. Pero cuando nos dicen cómo resolvemos la división de monomios, recordemos que para dividir un monomio, tenemos que, primer paso, dividir los coeficientes, que vienen a ser los números. Luego vamos a dividir las variables, que vienen a ser las letras. Y cuando dividimos las variables, estas variables vienen con sus exponentes. ¿Qué vamos a hacer con los exponentes? Vamos a restar los exponentes. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si, por ejemplo, en un monomio está x a la octava entre x a la t al cubo, me dice, ¿qué me dice la regla? Que me dice que al dividir monomios, y si encontramos las variables de esta manera, misma variable, misma base, misma base. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? Estos exponentes, que es el 8 y el 3, estos exponentes se van a restar, ¿no? Cuando se dividen estas variables con sus exponentes, estos exponentes se van a restar. Y entonces voy a tener 8 menos 3. Eso quiere decir que me va a quedar x a la quinta o x elevado al quinto. ¿Mm? Y esos son los únicos pasos que yo tengo que recordar para poder dividir monomios. Entonces, vemos que para yo dividir un monomio tengo que respetar los pasos a seguir. El primer paso es dividir los coeficientes, que son los números. Luego voy a dividir las variables, que son las letras. Y por último vamos a restar los exponentes. Veamos un ejemplo. Me dicen calcular 324x al cuadrado, y a la cuarta, z a la cuarta, entre 6xy al cuadrado, z al cubo. Si veo que el exponente
no tiene variable, voy a asumir, perdón, si veo que la variable no tiene exponente, voy a asumir que su exponente es 1. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Al dividir 324 entre 6, voy a obtener 54. Primero estoy dividiendo los coeficientes. Ahora voy a dividir las variables. Tengo x al cuadrado entre x a la 1. Entonces, al restar, voy a obtener 2 menos 1 va a ser igual a x. Y como no es necesario colocar el exponente 1 porque se sobreentiende cuando la variable está sola, se colocará x. Entonces, tenemos 54x. Continuamos. Ahora tengo que dividir y a la cuarta y y al cuadrado. Entonces, tengo y a la cuarta entre y al cuadrado. El mismo procedimiento. Voy a dividir las variables, misma variable, y voy a restar los exponentes. 4 menos 2 es igual a y al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendré y al cuadrado. Continuamos. Ahora me dice que hay que dividir z a la cuarta entre z al cubo. Lo mismo. Z a la cuarta entre z al cubo. Mismas variables, misma variable. 4 voy a restar. 4 menos 3 es igual a z elevado a la 1. Por lo tanto, solo me quedará z. Porque se sobreentiende que su exponente es 1. Veamos otro ejemplo. Tengo 325 entre 25. Lo primero que voy a hacer, voy a dividir los coeficientes, que son 325 y 25. Al dividir 325 entre 25, voy a obtener 25. 325 entre 25 voy a obtener 13, porque estoy dividiendo primero los coeficientes. Estoy dividiendo primero los coeficientes, que son los números. Al dividir 325 entre 25, voy a obtener 13. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la variable x. Tengo x a la quinceava entre x a la novena.
Al dividir esta variable con sus exponentes, voy a obtener la misma variable y voy a restar sus exponentes. 15 menos 9. Esto me va a salir x a la sexta. Bien. Entonces tengo aquí 13x a la sexta. Continúo. Ahora voy a operar la variable y con sus exponentes. Y a la doceava entre y a la sexta. Dividiendo esta variable con sus exponentes, voy a obtener y 12 menos 6 para obtener un solo exponente. Y me va a quedar y a la sexta. Vamos a ir anotando aquí para ir conociendo cuál es el resultado. Y por último, vamos a operar z a la cuarta. Z a la cuarta entre z al cuadrado. Misma variable y se restan sus exponentes. Porque estoy dividiendo monomios. Se restan sus exponentes. Voy a dividir z a la cuarta, z al cuadrado. Al dividir tengo la misma variable y se restan los exponentes y me quedaría z al cuadrado. Por lo tanto, en este primer ejercicio, 324x al cuadrado, y a la cuarta, z a la cuarta, entre 6x, y al cuadrado y z al cubo, me salió en total 54x, y al cuadrado, z, que también el resultado fue un monomio. El resultado fue un monomio. Un monomio. En la siguiente división de monomios que me pidieron calcular 325x a la quinceava, y a la doceava y z a la cuarta entre 25x a la novena, y a la sexta, z al cuadrado, me salió igual a 13x a la sexta, y a la sexta, z al cuadrado, que también fue o es un monomio, porque recordemos que el monomio tiene un solo término y no presenta signos de operación. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir viendo otros ejemplos, pero recuerden que para dividir monomios tenemos que seguir los tres pasos básicos, que es primero dividir los coeficientes, que son los números, luego los números antes de las variables, luego vamos a dividir las variables. Vemos en el ejemplo que misma variable se coloca la misma variable. Y por último vamos a restar los exponentes. Cuando tengo, por ejemplo, también variables, por ejemplo, ¿no? Me dan para dividir 36x al cuadrado, y a la sexta entre 6x
al cuadrado y al cuadrado. Me doy cuenta que aquí la variable x, primero vamos a dividir 36 entre 6, 6. ¿Y qué va a pasar con la variable x? Ya que tienen el mismo exponente, ¿qué va a pasar? Se van, se anulan, porque son iguales, ¿no? Al dividirlo prácticamente quedaría 0. Entonces tenemos que anularlo y continuamos. Y entre y. 6 menos 2, 4. Y quedaría 6y a la cuarta, ¿no? Porque el x al cuadrado lo estamos anulando porque son términos iguales y además estamos dividiendo. Al dividirlo vamos a obtener 0. Bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. No se olviden que tenemos que seguir el procedimiento adecuado para tener un resultado correcto en cuanto a la división de monomios.